Ese ruido son mis gatos tirando cosas. Bueno, este otro trabajo bueno, parece que no está. Lo busco, porque yo los revisé y estaban, pero bueno, suelen correrse. Este también tiene que ver con regresión tipo 2. Estos se los puse porque no hay mucha bibliografía. Después, este tiene que ver con regresión múltiple. Y entonces está bueno, porque tiene un poquito de cada cosa. Para los que quieran profundizar en la parte de lo que estuvimos hablando, algunas cosas están tomadas de acá. Y este es el paquete que vimos de diagnóstico de influencias, ¿no? Acá está todo detallado, qué es lo que hace cada uno y cómo se calcula y cuáles son, ¿no? Y hay otros ejemplos si ustedes quieren verlos. Y el último es el paquete este que usamos de regresión múltiple de selección de variables. También, ¿no? Entonces, si ustedes quieren leer más porque les quedó alguna duda o porque tienen otro caso que es distinto, eso lo pueden ver en la bibliografía. Esto que se llama RPubs es un sitio de R donde si yo hago algo en R lo puedo publicar acá. Entonces, miren, les voy a mostrar mientras vienen los demás. Hay una cosa en R que se llama R Markdown. No sé si lo conocen, yo se los cuento rápido, pero ustedes pueden googlear y buscar, no es muy complicado. No, abrí cualquier cosa. Acá. Si yo me voy a R y abro acá donde dice un nuevo archivo. No quiero abrir esto. Un nuevo acá. Fíjense que hay un montón de opciones. Por lo general lo que estuvimos usando nosotros ahora eran con script. Pero uno puede trabajar con... Este 4 es una cosa que apareció ahora que sirve para hacer documentos. Pero este que está piola, que se llama R Markdown, bueno, yo le pongo, no sé, prueba, un nombre. Y lo que hace es generarme distintos tipos de informes. Entonces aparece una plantilla. Si yo corro esta plantilla, acá hay un título. Y en estos que llama chunks, yo voy poniendo código. Y acá voy poniendo texto. Código, texto, código, texto. Entonces ven acá que hay un coso que es como una aguja de tejer. Entonces le doy acá. Me va a decir que lo guarde. Y entonces me genera este documento, que son muchos de los documentos que ustedes tienen en HTML, están hechos con esto. Ya vi, este es el ejemplo, ¿no?, que tiene. Ustedes lo pueden adaptar y usarlo. Y acá, ven donde dice publicar, ustedes lo pueden publicar acá en RPubs. Si buscan acá hay muchos tutoriales, lo que sí no tienen evaluación externa, ¿no? O sea, por lo general son trabajos trabajos prácticos, de cursos o cosas así. Esto es gratis, o sea, ustedes pueden armarse una paginita web con su trabajo práctico y compartirlo con otro, pero es público, o sea, cualquiera que lo busca lo puede encontrar. Y este, que se llama RStudio Connect, hace algo parecido, pero es pago. O sea, ahí tienen que armar un usuario y pagar. Bueno, está piola. Si ustedes lo quieren usar, muchos alumnos lo usan y no es muy complicado. Acá está el enlace donde hay varios ejemplos. Es como bastante intuitivo. Y también se puede armar como Word, ¿no? Entonces me genera, ¿ven? Donde está la parte esa del código, me aparece el código y lo otro me aparece como texto. Bueno, no sé, ¿conocían esto? No, yo no lo conocía.
Bueno, si quieren usarlo, explórenlo, y si tienen alguna duda o quieren armar algo, me escriben y lo vemos y les ayudo con eso. Pero es bastante piola para armar informes. Después uno se puede complicar todo lo que quiera. Hay plantillas online con código HTML, con código CSV. Vieron que cuando uno se quiere complicar hay cosas. Pero si no, la lógica es, dentro de eso, uno pone el código y listo. Bueno. Y una pregunta, para guardar los resultados del script, ¿cómo se hace? ¿Se puede? Vos podés guardar el script y volver a ejecutarlo directamente. Sí, los resultados y eso se pueden guardar. Y una forma es esta, Sí. Y la otra es copiar el output y pegarlo vos en un Word. Okay. Perfecto. Sí. A ver, por ejemplo, los gráficos, ¿no? Si vos haces un gráfico, esperen que voy a cerrar esto. Los gráficos los podés guardar como imágenes. Esos tienen una opción. Pero lo demás, no. Muchos lo que usan es R Markdown, ese tipo de plantillas, porque además podés configurar tablas de distinta manera, porque acá la tabla te sale así muy, muy cruda, ¿no? Entonces podés diseñarla un poquito. Bueno, mírenlo. Si les gusta, lo incluimos el año que viene para sus compañeros. Igual, vieron que en R uno aprende a hacer algo y sale algo nuevo. Porque ahora salió este que se llama 4, que es más o menos lo mismo, pero está más orientado a diseño web, entonces tiene algunas otras herramientas que uno puede usar, como gráficos, diagramas de flujos, ese tipo de cosas. Bueno, yo se los dejo. Si ustedes googlean, hay montones de tutoriales online en español para trabajar estas cosas y ayudan a veces bastante. De hecho, por ejemplo, hay plantillas para presentar papers. Hay muchas revistas que tienen la plantilla en R Markdown. Entonces, si uno la trabaja ahí, ya queda configurada la tabla como ellos quieren, con la tipografía. En muchos congresos, ¿no? También les mandan la plantilla para que ustedes la llenen. Hay tesis que se pueden hacer, hay plantillas para tesis. O sea que eso, bueno, se los tiro como para que sigan trabajando con eso. Bueno, entonces vamos acá de nuevo, comando de regresión. Esto lo hicimos medio rápido, el de los... Pero quedó claro, ¿no? ¿Qué pasa con estas dos situaciones donde hay correlación entre las variables? Que es como el punto débil de la regresión múltiple. Bueno, vamos a ver un caso que alguien me consultó. ¿Qué pasa cuando yo tengo una variable categórica? Entonces, en este trabajo, que está publicado, lo que quería hacer era medir la relación entre el número total de granos por planta y la tasa de crecimiento en un periodo crítico para dos híbridos. Entonces acá la variable categórica era cada uno de los híbridos y tenemos en este caso también, ¿no?, dos variables que son aleatorias, o sea que no es que él fijó la tasa de crecimiento del periodo crítico ni el número de granos, eso salía del experimento. Entonces, si uno graficaba el comportamiento de estos resultados, lo que encontraba era esto, ¿no? Esta era el comportamiento en celeste de uno de los híbridos, el DK747, y este era el del otro. Bueno, entonces lo que quería preguntar, lo que se preguntaba al investigador, era si estas pendientes o estos modelos eran distintos o si había o no diferencias significativas. A veces, aunque parezca así muy distinto, si hay mucha variabilidad, esta diferencia no da significativa. No siempre lo que uno ve en los gráficos se cumple. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, en este caso, que es el caso, le vamos a llamar Ciancio. Ciancio es el autor, es el que nos permitió usar sus datos para este ejercicio. El modelo se escribe así. Entonces él tiene una ordenada al origen, después tiene una pendiente que va a depender
de la tasa de crecimiento. Entonces después va a tener otro para híbrido y este que es como una interacción. Entonces, si la interacción da significativa, acá lo que me está diciendo es que las pendientes son distintas, ¿no? Si esto me da significativo, lo que me está diciendo es que la ordenada al origen es distinta. Y acá me está diciendo si esa pendiente es significativamente o no distinta de cero. Entonces, veamos de nuevo. Esto es la ordenada al origen, en general. Este es el cambio por incremento de la unidad de la tasa de crecimiento. Este es el efecto de estos dos niveles. Si esto es significativo, lo que me va a cambiar es la ordenada al origen. O sea que cuando ajuste el modelo se lo tengo que sumar a la ordenada al origen. Y el B3 es el que me va a decir si la pendiente es distinta en las dos situaciones. A ver, entonces veamos esto. Por ejemplo, este es el caso A. ¿Cómo son acá las ordenadas al origen? Son distintas, ¿no? Pero las pendientes Iguales. pareciera que no. Entonces, en este caso, lo que nos va a dar significativo es este, es el beta 3, el beta 2. Y nos va a dar, este nos va a dar significativo también, porque hay pendiente, pero este no. O sea, acá me está diciendo, ¿es distinta la pendiente en cada híbrido? No, la pendiente es la misma, ¿ven? La inclinación es la misma. Entonces, si yo tuviera un caso así, lo que esperaría es que esto fuera distinto de cero, porque no corta en cero, este sea distinto para cada híbrido, o sea, la ordenada al origen va a ser distinta, pero este no. Veamos el caso B. Acá, ¿cómo va a ser las ordenadas al origen de ambos híbridos? Iguales. Iguales, ¿no? O sea, van a tener los dos. Entonces, en ese caso, este B2 no va a ser significativo, o sea, no va a cambiar. Este sí va a ser distinto de cero porque no me corta en el origen, pero no va a haber un cambio en función del híbrido. Las pendientes sí son significativas, o sea, esto no es una recta. ¿Y qué va a pasar con este, con el B3? Que me está diciendo si las pendientes son iguales. Son distintas. Son distintas, ¿no? O sea, yo espero, perdón, que en este caso este sea significativo. En este caso, ¿qué es lo que va a dar significativo? El beta 0 da significativos, ¿no? Significativamente distinto de 0. O sea, yo espero que no corten el origen. Este que me está diciendo si hay pendiente, en general, sí hay. Después, este me está diciendo si la ordenada de origen es distinta para cada híbrido. Y eso pareciera que también. Y este me está diciendo si la pendiente es distinta. O sea que en este caso, yo esperaría que todos los parámetros fueran significativamente distintos de 0. Y este es el último caso, que la ordenada al origen sí va a ser distinta de 0. ¿Y este? ¿Hay pendiente? No. No, ¿no? Pero sí cambia la ordenada de origen por cada híbrido. Entonces, estas serían todas las posibilidades que podríamos encontrar en esta situación. Entonces, en el caso de beta 1 sería 0 y se va a hacer el término. Claro, te está diciendo de que no hay respuesta. Si fuera así, imagínate que esto fuera, no sé, un fertilizante y esto fuera rendimiento. Te está diciendo que por más que le metas fertilizante, el rendimiento no cambia. Entonces en tu modelo ese parámetro no existe. No existe, es 0.
Bien. Después, cuando hacemos el modelo predicho, por lo general sí usamos el valor que nos da, pero sabemos que no es significativamente distinto de 0. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? En este caso, vamos a usar lo que se llama regresión tipo 2, porque esas dos variables que tenía Ciancio, que era la tasa de crecimiento y el número de granos, eran dos variables aleatorias. Entonces, hay tres métodos que usa, ¿no? Uno que se llama MA, que tiene que ver con, así se llama, Major Axis o eje principal. Y después hay uno que es así, es estandarizado, y este que es rankeado. ¿Cuándo se usa uno y el otro? Bueno, en realidad este se usa siempre y cuando las unidades de las dos variables sean en la misma escala. Si no están en la misma escala, tendría que estandarizarlo. Y si yo sé que tengo datos muy fuera de tipo, entonces este es el que mejor funciona. Yo les quiero mostrar, porque, a ver si yo creo que no los puse acá. Yo les bajé a ustedes, porque hay otro paper que apareció hace poco. Acá que yo lo puse ayer, que lo encontré. Acá. Este trabajo de Correndo nosotros lo usamos también en la publicación, y él lo que tiene es este dibujito que yo les quería mostrar. Pues si tienen ganas de leer el paper está bueno, pero ¿dónde está? ¿Cuál es la diferencia en usar regresión común y usar esto? ¿Ven? Esto que está acá es lo que nosotros habíamos visto en regresión. O sea que la recta de regresión nosotros obteníamos los mínimos cuadrados minimizando esta diferencia. O sea que esto iba paralelo al eje Y. Entonces esto OLS es mínimos cuadrados. Entonces, bueno, este no lo vamos a ver porque es como si cambiara yo la variable X por la variable Y. Pero esto lo que hacen es esta cosa. Lo que hace ahora la proyección o la diferencia mínima que busco yo es en función de los dos ejes. ¿Cómo se hace eso matemáticamente? ¿Cómo son las cuentas? Se lo vamos a dejar al soft. Pero quiero que lo que entiendan que como mis dos variables son aleatorias, yo no solo busco minimizar en función de la variable Y, que es la que yo consideraba aleatoria, o sea, en una regresión común, yo considero que X es fija y que Y es aleatoria. En cambio acá, yo estoy considerando que las dos son aleatorias. Entonces lo que hace el programa es minimizar esta distancia, que está así, a 90 grados con respecto a la recta, y no así. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? O sea, intuitivamente, aunque sea, que es hacer una regresión tipo 2, porque cuando yo hago una regresión común me da distinto, porque estoy considerando distinto el método de estimación de los parámetros. Acá el criterio es, se tiene que minimizar en función de X y en función de Y, y acá simplemente en función de Y. Bueno, esto lo cierro. Cerrar todo. Y ahora perdí las resultas. Bueno, ¿sí se entendió eso? O sea, no es que ustedes tengan que hacer eso, pero lo que tienen que saber qué es lo que contempla este procedimiento. Este procedimiento contempla que hay dispersión para ambas variables. O sea, bueno, y que hay métodos que ahora vamos a ver cuando corramos el programa que contemplan distintas situaciones. Entonces una es, las dos variables tienen la misma escala o tienen distintas escalas. Entonces, estas son, ahora lo vamos a correr. Acá lo que estamos haciendo, bueno, esta librería Smart es la que hace este tipo de análisis. Esta librería es lo que hace los gráficos. Esta librería FlexTable yo se las puse porque es la que hace estas
tablas bonitas, ¿no? A veces me preguntan cómo hacer una tabla más linda. Se puede usar ahí en eso que les mostré en el Markdown, y si no acá vamos a ver qué sale también. Bueno, y esta es para calcular estadísticas. Entonces con esto yo lo que estoy haciendo es calculando para cada uno de los híbridos los valores de promedio, los valores de desvío. Entonces acá dice, en este caso, esto nos indica que es necesario estandarizar las variables, o sea que el método de estandarización es el mejor, porque las variables están medidas en distintas unidades. Unos son granos y el otro son tasas de crecimiento. Bueno, mejor acá esto se ve muy chiquito, lo vamos a correr con... Acá está. Bueno, vamos a borrar todo lo anterior. Todo esto que está en verde son comentarios, ¿no? Bueno, entonces corro las librerías, leo los datos. Fíjense cómo son los datos. Entonces tenemos una variable categórica que es el híbrido y las dos variables explicatorias, que es el número de granos y la tasa esa de crecimiento. Bueno, esto de pedirle los nombres, yo les decía que bueno, es un truco para pedirles. Esto es una cosa. ¿Se acuerdan que yo les decía que esa librería Play que yo les mostré acá en la presentación, esta que está acá, esta? Bueno, como después apareció otra, esta se hizo incompatible, entonces también podemos usar la otra librería de Tidyverse, que es esta librería dplayer, ¿no? O sea, si usan una sola está bien, pero a veces si quieren usar las dos, dan errores. Entonces fíjense, si ustedes están trabajando con un script que utilizaron esa librería y después les empieza a dar errores raros, porque a veces ese error es no encuentro la variable, o sea, cosas que es porque son incompatibles. Entonces, acuérdense que esta librería dplayer lo que tiene distinto es que usa esto. Esto lo vieron con Agustín también, ¿no? El pipe. ¿Estuvieron trabajando con esta librería? La de Tidyverse. Bueno, esto significa entonces haga, más o menos, si yo lo quiero traducir en términos. Acá estoy diciendo, arme un objeto resumen con el archivo Ciancio, entonces agrúpelo por híbrido y después entonces calcule la media y el desvío de cada uno. Entonces esto yo lo corro y me genera esto. Entonces fíjense, la media de cada uno, el desvío de cada uno son distintos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los comandos para esa tablita bonita, por si querían hacerlo, usan esta librería. Entonces acá de este resumen saco el primero, que no sé, me interesa, y armo la tablita así. Entonces me aparece esto. No sé por qué le saqué el primero. A ver, vamos a dejarlo. Bueno, pero acá lo que quiero ver es esto, que el desvío es distinto de las variables, entonces lo que tengo que hacer es estandarizarlo. Bueno, entonces acá uso las librerías gráficas, que las voy a usar, y acá tenía un problema, porque me hacía lío, porque la base original tenía acento. Entonces se lo saqué, porque cuando ponía híbrido con acento, saltaba error. Bueno, entonces acá es un gráfico de ggplot,
con este archivo Ciancio, donde en X va la tasa de crecimiento, y le digo que me diferencie por híbrido. Y acá le estoy diciendo que que los valores que quiero para los híbridos son rojo y azul. Y le estoy agregando ahora un gráfico de puntos. Con esto aumento o disminuyo el tamaño del punto. Y le digo que me agregue una recta. Entonces en el eje Y le digo que son el número de granos, en el eje X la tasa de crecimiento, y estas son cuestiones de diseño, ¿no? Acá le pongo el tamaño del texto. O sea, esto para que vean que cuando uno hace un gráfico puede cambiar o modificar las tipografías, los colores. Vamos a ver qué sale. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Acá es el gráfico que yo les había mostrado en la presentación. Para este híbrido, esta es la pendiente. Entonces ahora lo que tenemos que ver es esto, si las pendientes son distintas y si las ordenadas al origen son distintas. Bueno, entonces acá el modelo, en vez de usar el M, voy a usar este SMA, que sale de la librería Smart. Entonces simplemente le pongo esto, que quiero ver si el número de granos en función de la tasa de crecimiento es distinta para cada híbrido. Entonces lo pongo así como una interacción. Y entonces acá, fíjense, dice, usando este mayores y estandarizada, porque eran distintas unidades, la hipótesis nula me dice las pendientes son iguales y el valor P me da esto. Entonces me está diciendo que tenemos distintas pendientes. ¿Y qué más? Y con esto podemos hacer un gráfico. Teresa, Sí. cuando yo corro la parte del modelo con MA, no me da ese p-valor. ¿A usted ha dado un p-valor significativo? Acá estamos haciendo primero con MA y después con SMA, que sería el que corresponde, ¿no? O sea, vamos a ver que con MA vamos a hacer... Ahí me da un p-valor de 0.54. A mí también. ¿Con este? ¿Con MA? Sí. Y acá con el otro. ¿Y las pendientes y las ordenadas al origen, cómo les dan? Había un summary. Me dan todas negativas. Claro, cuando hago el summary del primero, me dice que la hipótesis nula es que las variables no sean correlativas, o que no se correlacionen, y me da un p-valor sí, muy chico, 2.58 E a la menos 10. Entonces no se estaría cumpliendo, o sea, se rechazaría la hipótesis nula. A ver, puede ser que yo tenga datos distintos a los que tienen ustedes, que haya copiado mal algún dato. Esto es el script de análisis de regresión tipo 2 Ciancio que estaba en la carpeta. Está bien, pero como yo estoy trabajando desde mi máquina, entonces puede ser que el archivo de datos que tenga yo tenga alguna modificación o se haya subido mal. Bueno, vamos a hacer una cosa, compartir el tuyo, que es el que tienen todos, y lo vamos viendo, ¿sí? Y yo después me fijo si es distinto a los datos que tengo yo, porque más allá del resultado particular está que entendamos cada comando. ¿Querés? Bueno. Ahí se ve. Dale. Bueno, todo esto ya lo habíamos corrido, habíamos hecho el gráfico. Uy, ahí. Corrí el gráfico. Claro, corre el primero el renglón 31. Sí. Ese sería el que no tenemos que usar, ¿no? Y si se fijan y le das el summary,
te da, a ver, te dice que las pendientes son iguales. Sí. Y después abajo lo que te da para cada uno son los valores de los intervalos de confianza y los valores estimados del intervalo para cada uno, ¿no? Fíjate, tenés el primero, el menos 13,17 sería la ordenada al origen y el 2,78 sería la pendiente. Sí. Después, los otros son los intervalos de confianza para uno de los híbridos, el DK7210. Y el de abajo es esto. O sea, si usamos esta librería, que no es la que habría que usar, lo que decimos es que no hay diferencias significativas. Entonces ahora corre la otra, la que estandariza, a ver qué pasa. Que sería la del renglón 35. ¿Cómo? Que no hay diferencias por este p-valor. Claro, ¿ves que te dice? Ahora corre el 35. Y ahora acá, ¿ves? Fíjate, acá el p-valor te da 0,2. O sea, te dice que sí hay diferencias significativas. Y te da los... A ver, subilo un poquitito. Sí, el valor P, no estaba bien. Es 0,06. Sí. Entonces te dice... 0,006. Claro, entonces te dice que es significativo. O sea que nosotros si no hiciéramos esa estandarización, llegaríamos a la conclusión de que no hay diferencias cuando realmente las hay. O sea, no está bueno mostrarles cómo se hace algo mal, pero la idea era... y a ver qué tengo yo acá. Lo correcto es usar el modelo con la suma... El modelo que estandariza. Estandarizar es dividir por la varianza, es llevar todo a la misma escala. En la presentación está bien. Bueno, yo debo tener en mi compu modificado algo de la base de datos. Pero bueno, se entendió la lógica, ¿no? De esto yo tengo, en este caso, como alguien me decía, una variable categórica. La variable categórica pueden ser otras cosas. Por ejemplo, puede ser que yo tenga ensayos en distintas localidades o cualquier otra variable categórica, y que además en este caso tengo dos variables que son aleatorias. Entonces me tengo que fijar cómo son mis datos. Si las dos variables aleatorias están medidas en distintas unidades, entonces no puedo, perdón, tengo que estandarizarlas. Yo les muestro a ustedes qué es lo que pasa si yo no estandarizo. Si yo no estandarizo, llego a una conclusión errónea. Llego a decir que esos híbridos tienen la misma tasa de crecimiento en función del número de granos, cuando eso no pasa. ¿Sí? ¿Se entiende para qué sirve esto? Bien. Mejor compartir. Dale. Bueno, y después los gráficos también muestran, ¿ven? A ver, yo voy a compartir. ¿Teresa, estás grabando? Sí, acá está. Fíjense, este era el mal hecho, ¿no? Entonces, si yo hago esto, me da que casi las dos tienen la misma pendiente. Pero cuando corrijo, estandarizo y llevo las dos a la misma escala, me muestra bien cómo son, ¿no? Me ajusta a dos modelos que son distintos. Bueno, eso. Esto se utiliza muchas veces, por ejemplo, hay muchos trabajos donde lo que se hace es estimar rendimiento en función del NDVI. ¿Vieron el NDVI, que es un valor que se extrae de las imágenes como un indicador de verdor? Entonces, cuando yo no puedo medir rendimiento a campo, lo que hago a veces es medirlo en... Entonces tengo algunos datos de campo reales y trato de ajustar un modelo. Entonces, para esos casos, por ejemplo, está bueno usar este tipo de análisis. Bueno, en realidad todas esas bibliografías, yo tomé un ejemplo así bastante simple. En la bibliografía que hay hay otros ejemplos de otras situaciones. Si ustedes tienen otra situación distinta a esta y quieren verlos, bueno, lo miramos, me consultan, lo trabajamos. ¿Qué más? Bueno, ahora tiene un ejercicio para hacer. Este es el de la lámpara al agua.
Dice, el comportamiento termorregulatorio es importante, es un componente importante. O sea, el bicho regula su temperatura corporal en función de la temperatura ambiente. Entonces, lo que se quiere hacer es poner a prueba que esta capacidad cambia en función de si el bicho está en estado reproductivo o no. O sea, si está en estado reproductivo, la relación entre la temperatura ambiente y la temperatura corporal es distinta. Entonces, ¿qué tenemos? Las distintas condiciones, esto es estado reproductivo, no reproductivo, esto es la temperatura ambiente y esta es la temperatura corporal. Entonces lo que queremos, es ver eso. Bueno, ¿se animan a trabajarlo? Y lo vamos viendo juntos a ver si es lo mismo que hicieron ustedes. Bueno, igual vieron que yo siempre los pongo resueltos. Entonces sí, ahora voy a compartir. Después que los hacemos aparece acá, ¿no? El ejercicio resuelto. Pero vamos a ir haciéndolo paso por paso. Bueno, entonces decía que lo que teníamos que hacer era obtener las estadísticas descriptivas. Y después era ajustar un modelo, pero solamente con inclinación y cobertura, y ver el BIF, y después agregar la otra variable, que era abertura, y también ver cómo cambiaba el BIF y elegir el mejor modelo. Bueno, entonces vamos a borrar todo lo anterior. Bueno, entonces en mi archivo yo tengo estas 4 variables, ¿no? La pérdida, la inclinación, la cobertura y la abertura máxima. Entonces lo que puedo hacer es ese gráfico primero de relacionar todas las variables. Para ir viendo cómo se comportan, ¿no? Entonces fíjense, esta pérdida, que es la variable respuesta, está relacionada con la inclinación. O sea, acá parecen estar todas relacionadas con todas, ¿no? La cobertura y la abertura máxima, o sea, todas tienen relación, con la cobertura es negativa. Y además las variables entre ellas parecen estar relacionadas. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando ajustamos un modelo con este tipo de variables. Bueno, después pedí hacer las estadísticas descriptivas. Entonces nos sale esto y acá, como siempre, ¿no? Mirar que no haya datos faltantes, ese tipo de cosas. Bueno, entonces el primer modelo que nos pedía era que tuviéramos solamente 2 variables, inclinación y cobertura. Así que entonces este modelo, no, esperen que voy a borrar lo anterior para que no se sale. Este modelo, que me dice, acá me dice que la inclinación es significativa y que la cobertura es significativa. Acuérdense que cuando hacemos el summary nos hace la suma de cuadrados tipo 3, ¿no? Donde es esa variable dado que están todas las otras en el modelo. Y después cuando hacemos el ANOVA vemos que también las dos son significativas, o sea que las dos en este caso nos servirían en el modelo. Bien, entonces vamos a ver, bueno, si hacemos el tipo 3, lo que esperamos es que nos dé los mismos valores que cuando hacemos el summary. Vamos a calcular el BIF. Y bueno, ven, da 3, o sea, no parece haber multicolinealidad entre estas dos variables. O sea que podemos usar tanto la inclinación como la cobertura para ajustar el modelo de pérdida. ¿Bien hasta acá? ¿Más o menos hasta acá llegaron? Sí, Teresa, yo ahí no me acuerdo cómo se interpretaba lo del BIF.
El BIF es una medida que nos dice si es un índice de inflación de la varianza, que ese índice es más grande cuando están más correlacionados los valores, las variables explicatorias o no. El límite era 5. O sea, si nosotros este valor de BIF nos da mayor de 5, nos está diciendo que esa variable está muy correlacionada con otras, ¿no? Fíjense, acá cuando habíamos hecho el caso de la soja, ¿se acuerdan, por ejemplo, que el nitrógeno era una variable que estaba muy correlacionada? Entonces, si poníamos esto, teníamos que tener en cuenta no ponerlo con una variable que estuviera asociada. Y esta era la manera de calcularlo, o sea, era la inversa del R cuadrado. O sea, uno calcula el R cuadrado para cada una de esas variables y lo calcula, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante era eso, ver que no fuera muy alto. O sea, muy alto lo que significa que esa variable está asociada con otra. Bueno, entonces, después, bueno, acá estamos haciendo lo mismo con eso. Si bien acá se ve que están asociadas, bueno, no parece ser muy importante cuando le calculamos el BIF. O sea que las dos variables pueden entrar en el modelo tranquilamente. Por más que acá la cobertura y la inclinación parecieran estar asociadas. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que muchas veces se magnifican estos resultados cuando hay un cambio de escala. Fíjense que acá está entre 0,10 y 0,35. Eso a veces también, ¿no? Hace que uno, si yo por ahí esto lo hiciera entre 0 y eso, no me parecerían tan asociadas. Bueno, entonces después me pide que haga el modelo, pero que le agregue esta, la de Max. Entonces, ahora, fíjense qué pasa cuando pongo esta en el modelo. Las otras dos dejan de ser importantes. Porque como estaban muy correlacionadas, entonces, si yo tengo los valores de cobertura, ni la inclinación ni la cobertura pasan a ser importantes. Entonces, bueno, pero ahora vamos a ver, en este caso, bueno, vamos a hacer el ANOVA de las variables en forma secuencial. Entonces, en forma secuencial es, si yo solo pusiera inclinación, me daría significativo. Si yo pusiera inclinación pusiera cobertura después de inclinación, también. Pero ya entonces, en este caso, AB Max, no me daría significativo porque están las otras dos. Porque hay una serie de correlación. Bueno, entonces ahora vamos a ver el BIF de este modelo. Entonces fíjense, inclinación tiene un valor de 10, ¿no? Y este de 15, o sea que estas dos variables tienen multicolinealidad. Si pongo una, no tendría que poner la otra. Entonces, para elegir el mejor modelo, podemos usar esa librería de regresión múltiple. A ver, vamos a abrir un poco más. Entonces me está diciendo que el mejor modelo es en el que uso solamente abertura. Y también si uso este que es cobertura, también está bueno, pero solamente con abertura podría explicar la pérdida de suelo. Entonces, el modelo que yo puedo usar, donde las dos variables me dieron significativas, era el primero, ¿no? Donde no ponía la abertura máxima. O sea, agregarle la abertura máxima hizo que dos variables tuvieran un BIF muy alto y no mejoraba mucho el modelo. Entonces me quedo con el modelo sin abertura. O sea, acá la intención de este ejercicio es mostrar que dos variables muy asociadas, como es la cobertura y la abertura máxima, si yo las pongo en un modelo, no me están aportando información. Entonces no hace falta ponerla. ¿Cuál pondría? Pondría, bueno, no sé, la que es más fácil de medir. Y entonces ahora lo que nos faltaría, o sea, nos quedamos con
modelo. No, en realidad acá nos tendremos que quedar con el modelo 1. Perdón. Y lo que vamos a hacer es ver si se cumplen los supuestos. ¿Se acuerdan que si yo hacía el plot del modelo directamente, me sacaba los grafiquitos para cada uno? Este era el de residuales versus predicho. Acá no pareciera haber nada importante, o sea, no parecen todos al azar. Si bien esta liñita parece querer indicarme algo, no veo nada. Este es el cucuplot, no parece haber motivos para pensar que no se cumple el supuesto de normalidad. Este es el mismo de residuales versus predichos, pero con los residuales estudiantizados. Tampoco cambia mucho el formato respecto al primero. Miremos, vuélvete atrás, bueno, no quiero. Y esto, no sé qué es. Ah, porque yo volví atrás, perdón. Bueno, se quedó colgado. Bueno, y el cucuplot, bueno, listo. Bueno, más o menos esta es la lógica para trabajar con los datos de regresión múltiple. O sea, yo lo que tengo que hacer es ir mirando las variables. También puedo jugar con cambiarles el orden, ¿no? Si yo les cambio el orden y me cambian los valores P, ahí estoy viendo que eso no tiene, que están correlacionadas, ¿no? Que no son independientes. Si mis variables son independientes, entonces, por más que yo les cambie el orden, no tendría que cambiar la significancia. Bueno, ¿bien con esto? Sí. Bueno. ¿Dudas en general? Teresa, yo no entendí ahí cuando estabas en la librería Moon justo la corrí, no entiendo el gráfico que te da para saber qué modelo es el óptimo. No, Obviamente entiendo lo de la Kaike, pero no lo estoy viendo. Bueno, más que un gráfico te da una tabla. El gráfico después yo lo hice para esta tabla. Claro, ese gráfico medio, pero... El gráfico este es porque más abajo lo que puse yo es el ajuste del modelo, los supuestos del modelo, perdón. Pero acá lo que te está diciendo, ¿cuál es la variable? ¿Qué más? Bueno, vos acá tenés este que es la abertura, que parece que es el que más ajusta, ¿no? El que tiene la Kaike más chico, pero este que es la abertura y este que es la abertura y la inclinación, que suena como el más lógico, también ves que tiene el R cuadrado ajustado no cambia mucho entre estos dos. Es más, este tiene un R cuadrado ajustado un poquito más grande. Pero sí, yo sabiendo que las variables están correlacionadas, no correría este modelo. O sea, esto hay que mirarlo junto con el análisis que vimos anteriormente. Como hicimos en el de materia orgánica. Vieron que, si bien el primer modelo era distinto, porque incluía nitrógeno y materia orgánica, nosotros sabíamos que esas, nitrógeno y que era la otra calcio, que estaban muy correlacionadas. Entonces no tenía mucho sentido poner esas dos variables. Entonces acá, si bien nos dice que estos dos también están buenos, yo ya sé que la abertura máxima y la cobertura están muy asociadas. Entonces yo me quedaría en este caso con este modelo. Si tengo ya los datos registrados, usaría las dos, porque me dieron significativas. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, perdón. Estoy con tos. Teresa, Sí. Entonces en ese caso habría que ajustar un modelo nuevo con esas dos variables. Es el primero que ajustamos. Se fijan acá. El primero que te pide. Después lo que te pide, te dice que ¿qué pasa si vos le agregas otro? Si vos le agregas otro... ¿El primero no es de cobertura de inclinación? El primero... Claro, no está de más. Ay, perdón. Sí, tenés razón. El primero es
Yo es cuando hice el objeto DD, no le puse modelo 2 como en ese caso, sino que le cambié a modelo 1, Claro, que era el que elegíamos. está bien. Acá, bueno, era para mostrar que el otro lo pone igual las variables. Bueno, hagámoslo con modelo 1. A ver qué hace. Claro. Entonces te pone abertura y... ¿Y cuál elegirían? Este. Porque estas dos variables, acá no me está dando significancia, ¿no? Pero este que es uno de los mejores, las dos variables dieron. Son significativas. Esta abertura e inclinación son reparecidas. Entonces lo que podríamos hacer acá... Perdón, Teresa, pero a mí no me salta con abertura, porque yo no lo puse abertura en el modelo 1. En esa tabla solo me pone cobertura e inclinación. Ah, yo también hice eso. Corro el modelo 1. Vuelvo a correr esto. ¿Y por qué me pone cobertura? ¿De dónde lo saca? No está bien que aparezca cobertura. Lo que ahora sí cobertura e no inclinación. te apareció B+, que era lo que tenía que salir. Ah, está bien. Porque se ve que se quedó con lo que había puesto antes. Está bien. Ah, entonces Ese último está bien. este último es el que está bien, perdón. Sí, se ve que yo lo guardé y no lo volví a correr bien y me daba otro. Bueno, eso. Bueno, y tienen un ejercicio para entregar, para resolver, y los cuestionarios. ¿Con eso cómo van? Mazo. Bien. ¿Podrías repetir por qué elegís ese que seleccionaste último? En realidad yo antes a esto lo había corrido mal. El Sí. que tenía que correr era, o sea, este que me había aparecido acá, yo lo corrí. Entonces, yo ya sé que las dos variables no las puedo poner en el modelo, cobertura y abertura máxima, pues están muy correlacionadas. Entonces, Sí. el primero que me pedía correr era el que tenía perdón. El modelo 1 era inclinación y cobertura. Entonces Sí. después cuando corro acá lo que me está dando es que el mejor modelo es el que tiene los dos y tiene el R cuadrado más grande. Igual si yo quisiera poner solamente inclinación, fíjense que no cambia mucho el modelo. Pero bueno, yo tengo esas dos variables que sé que no están correlacionadas, entonces mejora el modelo. Tengo un ajuste un poquito mejor usando el R cuadrado y el acá que es más chiquito. ¿Ven? Acá que es 4,9 y acá es 7,9. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra cosa? Nos quedan 2 clases y después tenemos la clase esa de puesta en común con una serie de ejercicios y ese mismo día a la tarde hacemos también un ejercicio para que ustedes resuelvan y entreguen como las entregas que están haciendo ahora, semanales. Acuérdense que la nota es un 40% de lo que hacen en la semana y el último examen, ¿sí? Las dos cosas se ponderan. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces cualquier duda, cualquier cosa, acuérdense que están los foros o me escriben al curso. Entonces nos vemos la otra semana, ¿sí? Bien, una cosa entonces. Sí. El 13 es a la mañana el repaso de ejercicio, la tarde el examen. Sí, Bien. Que también es como lo que venimos haciendo.
Claro, es un enunciado que ustedes lo resuelven y después van poniendo los resultados en el set. Perfecto, gracias. Bueno, Ok. nada. No, gracias. Bueno. Chau, chau. Chao, gracias, amigos. Chao, gracias. Chao.